Bueno, pues aquí estamos un viernes más puntuales a las 8 de la tarde, hora española, eso sí. ¿Eh? Bien, tal y como os prometí, hoy vamos a hablar de los amplificadores clase D. No hay que confundirlos con los amplificadores digitales, que son otra cosa, como también repasaremos. Los amplificadores clase D han experimentado una evolución más que significativa desde su invención. A continuación os presento una visión detallada de sus orígenes, tecnología, evolución, alternativas y futuro. Orígenes de los amplificadores clase D. Los amplificadores clase D fueron introducidos por primera vez en los años 50. Sí, sí señores, sí. En los años 50, no son un invento de antes de ayer. Sin embargo, la adopción fue lenta debido a las limitaciones tecnológicas de la época, evidentemente. El término clase D se refiere a un tipo de amplificador que utiliza modulación por ancho de pulso o PWM para convertir la señal de entrada en una señal de alta frecuencia, la cual luego es filtrada para producir la señal de audio deseada. Insisto, nada que ver con los amplificadores digitales. La tecnología de los amplificadores en clase D. La modulación por ancho de pulso PWM. La señal de entrada es modulada en una serie de pulsos con un ancho proporcional de la amplitud de la señal. Estos pulsos son de alta frecuencia y deben ser filtrados para recuperar la señal de audio. Conmutación de transistores. Los transistores de los amplificadores de clase D funcionan como interruptores, que conmutan entre los estados de encendido y apagado, minimizando la disipación de energía. Filtros de salida. Se utilizan filtros pasabajo para eliminar las frecuencias de la señal PWM y recuperar la señal de audio analógica 100%. Retroalimentación. Algunos diseños de amplificadores en clase D emplean retroalimentación para mejorar la linealidad y reducir la distorsión. De todos es conocida esta técnica de la retroalimentación. Creo que no hace falta profundizar más en ella. Evolución de los amplificadores en clase D. Años 1970-1980. Se desarrollaron los primeros amplificadores clase D comerciales, pero con problemas muy significativos de eficiencia y calidad de sonido debido a las limitaciones de los componentes y la tecnología de control disponibles en ese momento. Años 1990. La mejora de los materiales y de los transistores y en la tecnología de control digital, insisto, control digital, no tecnología digital, permitió la producción de amplificadores clase D más eficientes y con menor distorsión. Años 2000. La adopción de circuitos integrados o ICs especializados y el avance de los algoritmos de modulación mejoraron significativamente el rendimiento de los amplificadores clase D, haciéndoles muy competitivos en términos de calidad de sonido. Década del 2010 en adelante, los amplificadores clase D se volvieron comunes en dispositivos portátiles, equipos de audio doméstico y aplicaciones de alta fidelidad, gracias a su eficiencia y tamaño compacto. Alternativas a los amplificadores en clase D. La clase A de todos conocida, alta fidelidad y linealidad, pero con muy baja eficiencia debido a la alta disipación en calor, más allá del 80%. Clase B y clase AB, mayor eficiencia que la clase A, pero con cierto compromiso la linealidad y posible distorsión de cruce. Clase C, utilizados principalmente en aplicaciones de radiofrecuencia, no son adecuados para audio debido a su alta distorsión. Clase G y clase H, variaciones de las clases AB que mejoran la eficiencia mediante la modulación de voltaje de alimentación. Hablaremos también en un futuro sobre ellos. Futuro de los amplificadores en clase D. El futuro de los amplificadores en clase D se ve muy prometedora debido a las varias tendencias y avances tecnológicos en esta tecnología. Altas mejoras en la calidad del sonido, continuos avances en los algoritmos de control y en la tecnología de transistores seguirán reduciendo la distorsión y mejorando la calidad del sonido. Muy alta eficiencia energética, más allá del 95%. La demanda por dispositivos más eficientes enérgicamente, especialmente en aplicaciones portátiles y en vehículos eléctricos, impulsará la adopción de amplificadores en clase D. Integración y miniaturización.
El desarrollo de circuitos integrados o ICs más pequeños y potentes permitirá, que ya lo son, una mayor integración en dispositivos compactos, aplicaciones en nuevas áreas, la expansión en aplicaciones de Internet de las cosas o los IoT, tan conocidos últimamente, y en sistemas de audio inteligentes podría abrir nuevas oportunidades en los amplificadores de clase D. Orígenes de los amplificadores en clase D. Dejadme ahondar un poquitín más. Inventores y patentes tempranas. El primer amplificador en clase D fue patentado por Alex River allí por 1958. Ya os he dicho que la tecnología viene de los años 50. Sin embargo, no fue hasta la década de los 70 que comenzaron a explorarse aplicaciones prácticas debido a las mejoras en los componentes electrónicos. Limitaciones iniciales. Las primeras versiones sufrían de una alta distorsión y un ruido debido a las limitaciones en la velocidad de conmutación de los transistores y los filtros de salida. Tecnología de los amplificadores en clase D. La modulación por ancho de pulso o tan conocida PWM de sus siglas en inglés. Principio básico. La señal de entrada se compara con la señal triangular de altas frecuencias para generar la señal PWM. Ventajas. Alta eficiencia, ya que los transistores están en los estados de encendido o apagado la mayor parte del tiempo. Desventajas. Filtrado necesario para producir o introducir distorsión y ruido. Conmutación de transistores MOSFET versus BJTs. Inicialmente se utilizaron transistores bipolares BJTs, pero los transistores de efecto de campo MOSFET se convirtieron en la opción preferida debido a la alta velocidad de conmutación de estos y baja resistencia de encendido tipo GAM o tipo SiC. Los materiales avanzados de nitruro de galario, como el GAM, y el carburo de silicio, el tipo SiC, están siendo adoptados para mejorar aún más la eficiencia y la velocidad de conmutación. Filtros de salida. Diseños de filtros. Los filtros pasa bajo o LC son comunes para eliminar las altas frecuencias de señales de los PWM. Desafíos. Diseños de inductores y capacitores que mantengan la linealidad y minimizan la distorsión. Retroalimentación. Linealización. La retroalimentación ayuda a corregir la no linealidad o no linealidades y a reducir la distorsión armónica total o THD. Topologías. Se utilizan diferentes topologías de retroalimentación muy variadas, como retroalimentación global y local. Evolución de los amplificadores en clase D. Volvamos un poquitín sobre ello. Años 70 y 80. Pioneros. Marantz y otros fabricantes como Bang & Olufsen, pero ellos se fueron más por el Ice Age. Comenzaron a experimentar con amplificadores en clase D. Problemas iniciales, limitadas adaptaciones debido a la pobre calidad de audio y la complejidad del diseño. Años 90, mejoras en componentes, la introducción de los MOSFETs y la alta velocidad de los controladores PWM más precisos. Uso comercial, adopción de sistemas de audio de bajo coste y aplicaciones en subwoofers. Años 2000, circuitos integrados ICs. La aparición de ICs de amplificadores en clase D integrados facilitó el diseño y redujo los costes drásticamente. Alta fidelidad, mejoras significativas en la calidad de audio, permitiendo un uso en sistemas de audio de alta fidelidad, incluso high-end. Década 2010 en adelante. Consumo masivo. Uso generalizado en teléfonos móviles, dispositivos portátiles y altavoces, sobre todo tipo Bluetooth. Innovaciones en algoritmos, mejores de algoritmos de control digital reducen aún más la distorsión y el ruido. Alternativas a los amplificadores clase D. De nuevo, clase A. Amplificadores de usos principalmente amplificadores de muy alta gama donde la calidad del sonido es primordial. Eficiencia muy baja, en torno al 10-20%, como ya hemos mencionado muchas veces. Generan muchísimo calor. El 80% o más se tiene que disipar en calor. Clases B o AB. Compromisos. La clase B tiene mayor eficiencia, pero con distorsión de cruce. La clase AB mejora la distorsión, pero con menor eficiencia que la clase D, evidentemente. Usos comúnmente en amplificadores de audio domésticos y sistemas de sonido profesionales. Clase C, aplicaciones principalmente en transmisiones de radiofrecuencia, ya que no son adecuados para audio debido a su alta distorsión. La clase G y clase H, mejoras en eficiencia, ajustan el voltaje de alimentación en función de la señal de entrada, mejorando la eficiencia, entregan más o menos potencia, dependiendo de si
esta es demandada o no en clase G o en clase H. Usos amplificadores profesionales y de sistemas de audio automotriz en coches. Futuro de los amplificadores en clase D. Avances en materiales. Ya hemos mencionado los GAM y los SiC. El uso de estos materiales permitirá amplificadores muchísimo más eficientes, muchísimo más lineales y compactos, con mejor manejo térmico. ¿eh? Metodología. Potencial para desarrollar componentes aún más pequeños y eficientes. Mejoras en los algoritmos, los DSPs y FPGA. Integración de procesadores digitales, esta vez sí, y de señales y matrices de puertas programables para un control más preciso y adaptable. Inteligencia artificial y machine learning, algoritmos adaptativos que optimizarán el rendimiento en tiempo real. Aplicaciones extendidas, vehículos eléctricos, uso de sistemas de entrenamiento y de control de motor, IoTs y hogares inteligentes, integración en sistemas de audio y comunicación en entornos conectados. Eficiencia y sostenibilidad, consumo energético extremadamente reducido, muy eficaz y con una alta linealidad. Mayor énfasis en el diseño ecológico para reducir el impacto ambiental. Materiales sostenibles, uso de materiales reciclables 100% y procesos de fabricación sostenibles. Detalles técnicos más avanzados. Diseños de modulación. Modulación por ancho de banda por pulso. PWM de sus siglas en inglés. Tipos de PWM. PWM natural. La señal moduladora se compara directamente con la señal de rampa. PWM uniforme. La señal moduladora se compara con la señal del reloj fija, lo que significa que el diseño es digital. Control de ruido. Técnicas como la modulación delta sigma, de todos conocidos, supongo y espero, se utilizan para reducir el ruido y mejorar la calidad de audio. Modulación de densidad de pulso, PDM, similar al PWM, pero modula la densidad de pulso en lugar de su ancho, lo que puede ofrecer ventajas en ciertas aplicaciones en audio, esta vez sí, digital. Componentes de conmutación, MOSFETs, ventajas, alta velocidad de conmutación, baja resistencia en estados ON y costes muy reducidos. Limitaciones, problemas de conmutación rápida pueden inducir ruido electromagnético OMI. Materiales avanzados, GAM, nitruro de galio, permite mayor eficiencia y menores pérdidas de conmutación, adecuado en aplicaciones de alta frecuencia y alta potencia. SiC, carburo de silicio, mejora la eficiencia térmica y permite una operación a temperaturas más altas. Filtros de salida, filtros LC, diseño, selección muy cuidadosa de inductores y capacitores para minimizar la distorsión y maximizar la eficiencia. Desafíos, la calidad de los componentes del filtro afecta directamente a la calidad del audio. Filtros activos. Uso. Se utilizan en aplicaciones donde se requiere una mayor precisión en la salida de audio. Ventajas. Mejora la linealidad y reducción de distorsión, aunque con mayor complejidad. Control y retroalimentación. Control digital, esta vez sí. DSPs, procesadores de señal digital o Digital Signal Processors, utilizados para implementar algoritmos de control avanzados que mejoran la respuesta de frecuencia y reducen la distorsión. FPGA, matriz de puertas programables, permite la configuración personalizada y rápida para aplicaciones específicas. Retroalimentación analógica versus digital. Analógica ofrece una respuesta rápida, útil para corrección inmediata de errores. Digital permite técnicas de procesamiento muchísimo más complejas y precisas, aunque posibles latencias. Desarrollos específicos en la industria e integración con productos de consumo, teléfonos móviles y dispositivos portátiles, altavoces Bluetooth. Alta eficiencia y tamaño compacto los hacen ideales para dispositivos que requieran de una batería de larga duración. Altavoces Bluetooth comúnmente utilizan amplificadores de clase D debido a su combinación de calidad de sonido y eficiencia energética. Amplificadores profesionales y automotrices, automoción, sistemas de audio profesional, adaptados por su capacidad para ofrecer muy altas potencias con bajo peso y tamaño reducido y muy baja disipación de calor. Automóviles utilizados en sistemas de entretenimiento y controladores de motor, ofreciendo la eficiencia y gestión térmica.
Casos de uso y beneficios, aplicaciones domésticas, sistemas de cine en casa. Ofrecen un sonido de alta fidelidad con menor consumo energético y menor generación de calor. Equipos de música compactos permiten diseños muchísimo más compactos, más pequeños y eficientes sin sacrificar en absoluto la calidad de audio. Aplicaciones industriales y médicas, equipos médicos utilizados en dispositivos donde la precisión y la eficiencia energética son más que cruciales. Controles de motores implementados en controladores de motores industriales para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas energéticas. Desafíos y expectativas futuras. Reducción del ruido y EMI. Desafío: la conmutación rápida de los transistores pueden generar ruido electromagnético EMI, afectando otros dispositivos electrónicos. Soluciones: usos de técnicas de blindaje como diseños PCB cuidadoso y filtros EMIs para mitigar el ruido. Mejoras en la calidad de audio. Desafíos: aunque han mejorado muchísimo, los amplificadores en clase D aún pueden presentar distorsión y ruido en aplicaciones de alta fidelidad y high-end. Soluciones: desarrollos continuos de algoritmos de modulación y controles muchísimo más avanzados y depurados, así como materiales y componentes de mayor calidad. Eficiencia energética y sostenibilidad. Desafío: la demanda de crecientes dispositivos más eficientes y enérgicamente más sostenibles. Soluciones: innovaciones de materiales como el GaN y el SiC, que ya hemos mencionado, así como técnicas de diseño que reduzcan el consumo energético y mejoren la gestión térmica. Proyecciones futuras: integración con tecnologías IoT y Smart Home. Tendencias: los amplificadores de clase D serán y ya empiezan a ser fundamentales en la creación de dispositivos IoT y hogares inteligentes que requieran de audio de alta calidad y muy bajo consumo energético. Desarrollos en inteligencia artificial. Tendencias: la inteligencia artificial y su integración para optimizar en tiempo real el rendimiento del amplificador, ajustando parámetros de control y mejorando la calidad de audio según las condiciones de uso. Expansión en aplicaciones vehiculares o de automoción. Tendencias: con el aumento de los vehículos eléctricos y autónomos, los amplificadores de clase D jugarán un papel crucial en la mejora de la tendencia y eficiencia energética, en la reducción de peso, los sistemas de audio y control de vehículos. Conclusión: los amplificadores clase D han evolucionado más que significativamente desde sus inicios allí en los años 50. Ha llovido mucho ya desde aquel tiempo y continúan siendo un área activa y de innovación y desarrollo continuo. Su eficiencia energética, tamaño compacto y mejoras continuas en la calidad de audio los hacen más que ideales en una amplia gama de aplicaciones modernas y futuras, tanto en IFI como en high-end. Con el avance de la tecnología de materiales y los algoritmos de control, los amplificadores en clase D están más que bien posicionados para desempeñar un papel más que central en las futuras generaciones de dispositivos electrónicos, desde el audio de consumo hasta aplicaciones industriales, utilizando en infinidad de aplicaciones en clase D. Y puedo aseguraros que tienen mucho, mucho que aportar y que sonar. Nos vemos